Reciban un cordial saludo, les habla el pastor Javier Martínez. En este video vamos a hablar de la tesis como uno de los requisitos académicos del Seminario Bautista Confesional del Ecuador. En primer lugar, definamos tesis. La tesis es un trabajo de investigación de un tema en particular. Repito entonces, la tesis es un trabajo de investigación de un asunto en particular. ¿Qué es lo que espera el seminario de los alumnos con relación a la tesis? Bueno, consideremos algo. Generalmente la tesis es un trabajo que se elabora al final ya de un curso académico, ya como un requisito final para obtener algún título, ¿no? En ese sentido, el seminario espera del estudiante un estudio original de alguno de los temas que se vieron a lo largo de todos los estudios, donde el alumno ponga en ejecución todas las herramientas aprendidas, donde se pueda ver entonces la capacidad de investigación del alumno, la capacidad de exposición de los textos bíblicos, la capacidad de compendiar esto en todas las doctrinas bíblicas, donde el alumno va a considerar la historia de la iglesia, el desarrollo de ese tema a lo largo de los siglos, donde el alumno va a poner en operación también sus capacidades de comunicar la verdad en un sermón. Entonces, lo que el alumno desarrolla en una tesis, pues es poner en ejercicio todos los conocimientos y capacidades que fue adquiriendo a lo largo de todo el curso del seminario. Una tesis debe tener la extensión mínima de 30 hojas y máximo de 40 hojas. Ese es el requisito del seminario. Pero la tesis como tal debe llevar varias partes, como son la tapa, la tabla, la hoja de presentación, la tabla de contenido. Debe llevar, por supuesto, una hoja de introducción, una hoja de objetivos. Debe llevar el contenido como tal, debe llevar una conclusión, debe llevar también una hoja de bibliografía, entre otros, ¿no? Pero la etapa inicial de la tesis, y en esto es especial la tesis, se presenta cuando el alumno le entrega su proyecto de tesis al seminario, para que el seminario lo evalúe y acepte o niegue ese desarrollo de tesis. Entonces, en la primera etapa es cuando el alumno le entrega al seminario un proyecto de investigación o un proyecto de tesis. En ese proyecto el alumno debe describir claramente la idea que quiere desarrollar, debe indicar por qué quiere desarrollar esa idea, debe señalar qué es lo nuevo en el desarrollo de esa idea y por qué entonces es importante en el contexto en el cual se va a publicar su tesis. De acuerdo a esto, el seminario va a sugerir mejorar el proyecto de tesis, o puede aceptarlo o simplemente puede denegarlo. Una vez aceptado el proyecto de tesis por el seminario, pues entonces empieza la etapa de investigación y elaboración del documento, etapa en la cual, como hablábamos con relación al ensayo, el alumno debe recopilar la mayor cantidad de fuentes a su disposición, las mejores fuentes y las más actuales, pero también considerando que es un trabajo teológico y esperamos que el alumno también desarrolle la idea a lo largo de la historia de la iglesia, pues entonces tendrá que consultar buenas fuentes antiguas. El alumno entonces recopila esta información y empieza la elaboración de su tesis, para finalmente presentar un trabajo escrito en las características que anteriormente dijimos. Quisiera aprovechar este apartado de la tesis para señalar cuáles son las fallas más comunes en la investigación científica. Estos son un listado de errores comunes, que si nosotros estamos alerta de estos errores, pues vamos a poder producir mejor nuestros documentos escritos. Una primera falta es la claridad en los propósitos. Falta de claridad en los propósitos. Siempre es útil explicar los objetivos de la investigación, y esto aplica muy bien a la tesis.
Si no podemos explicar claramente nuestros objetivos, entonces el lector no va a poder saber a dónde lo quiero llevar. Va a tener la sensación de no haber entendido cuál era la meta del escrito que está leyendo. Entonces siempre debemos esforzarnos por tener claridad en los propósitos. Y en cuanto al ensayo y en cuanto a la tesis, esto es fundamental. Debemos tener propósitos claros, definidos y bien concretos. Una segunda falla es la falla de originalidad en el material. De principio a fin, el trabajo debe evidenciar originalidad, como ya hemos dicho en otros videos. Siempre se puede dar una contribución personal para la comprensión de el tema que queremos investigar. Debemos perder el temor a expresar nuestras ideas. Somos tendientemente dependientes de otros, y eso sucede muy común en la teología. Nos volvemos dependientes de lo que otros han escrito, pero debemos tener el temor, debemos perder el temor a expresar nuestras ideas, que siempre van a ser originales porque nosotros las expresamos en nuestro propio contexto. Otra falla común es la mala organización del material expuesto. Los capítulos, la manera en que se organizan los capítulos unos con otros y la manera como escribimos los capítulos deben seguir un orden lógico, coherente y armónico. Y por preferencia, si en la elaboración de mi trabajo hay un capítulo muy extenso o un punto muy extenso, es bueno considerar dividirlo para no agotar la mente del lector. Otro error común es la repetición de palabras, conceptos e informaciones. Y la mejor manera de salir al paso de este error es leernos continuamente. Escribimos, nos volvemos a leer y ahí vamos a notar repeticiones que comúnmente usamos. Palabras que repetimos muchas veces, conceptos, también en informaciones. Puede ser de utilidad que alguna persona que tenga buen conocimiento de la lengua nos lea también y nos haga esas correcciones. Otro error es la desactualización bibliográfica, es decir, utilizar solo fuentes antiguas y no utilizar fuentes modernas. La teología, como cualquier área del conocimiento, se construye a través de los siglos, de manera que debemos preferir fuentes recientes porque recopilan más información y quizá nos dan información nueva que si la dejamos de lado pues no la conoceríamos. También entonces debemos evitar el exceso de dependencia de las fuentes. Investigamos, debemos investigar en varias fuentes, las mejores fuentes, pero eso no significa que simplemente vamos a copiar las ideas de otro. La investigación no tiene esa finalidad, la investigación tiene como finalidad es alimentar nuestro material de estudio para que podamos finalmente desarrollar un trabajo original, como habíamos dicho anteriormente. Otro error común es la dimensión excesivamente larga de los títulos de capítulos o tópicos. Utilizar títulos demasiado largos. El título tiene como característica poder señalar algo de manera muy concreta, en una frase, en unas cuantas palabras. Así que no es bueno, no es apropiado utilizar títulos de 2 líneas. Deberíamos preferir utilizar una línea o media línea, medio renglón en el caso de los documentos que escribimos en computador. Y para finalizar, otro error común es la inadecuada definición de términos. Los términos que empleamos deben ser explicados, y en cuanto a teología esto es muy importante. Nunca debemos suponer que quien me lee o quien me escucha entiende lo mismo que yo entiendo sobre un concepto. Tengamos en cuenta que nuestro contexto teológico es muy amplio y generalmente deformado, así que nosotros a veces utilizamos palabras de una manera muy descuidada suponiendo que los otros lo entienden. Palabras teológicas como justificación, propiciación, etcétera, deben ser explicadas para que nosotros tengamos
la seguridad que las personas están entendiendo lo que yo quiero comunicar. Si no es así, es importante que nosotros expliquemos los términos o que prefiramos términos de dominio común, que son utilizados por la mayoría de las personas. Así, entonces vamos a lograr una comunicación más eficaz, una comunicación más clara, y nuestros trabajos van a tener una mejor elaboración. Muchas gracias. Dios los bendiga.